y conversábamos sobre los incendios forestales y nuestro siguiente invitado viene para abordar en particular otro tema, pero es una persona que conoce mucho sobre esto también. Se trata precisamente del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales, los guardaparques. Son 800 en nuestro país que trabajan, la verdad, en jornadas extenuantes, incluso más de 40 días consecutivos, expuestos a condiciones laborales de alto riesgo, no reciben compensación por horas extra, tampoco tienen seguro de vida, bonos, en fin, hay una serie de factores que les juegan en contra y ellos están tratando de la ley de guardaparques que los beneficia, una ley que, si se aprueba por insistencia, podría enfrentar con mejores herramientas a lo que ellos describen son mafias y actividades ilegales que se están aprobando o creciendo, instalando en estos lugares, en estas zonas donde ellos precisamente son los principales custodios. Muy buenos días, señor Ignacio Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Gracias por estar en este programa. No, a usted. Estábamos hablando durante la pausa respecto a la entrevista anterior, ¿no? Y usted tenía algunos apuntes interesantes que quisiéramos rescatar sobre el tema de los incendios forestales. Sí, justamente es un tema importante, la labor de los guardaparques y la función que cumplimos en el Perú. Y no solamente los guardaparques, sino hablemos de todos los trabajadores de la entidad CERNAM. Porque en el CERNAM se compone de especialistas, de jefes, especialistas y guardaparques. Pero en este punto de vista, nosotros hemos sido, por ejemplo, los guardaparques, incluso en la misma ley, parte de sus funciones, es combatir los incendios forestales en el Perú. Por ejemplo, en el 2016 hemos combatido incendios forestales, los guardaparques han combatido incendios forestales en 4 regiones. Y esto sí preocupa, porque a pesar de que los guardaparques han estado combatiendo estos incendios forestales, quizás sin los equipos, sin las herramientas adecuadas, y sobre todo sin la protección jurídica como una norma, lo cual nosotros estamos solicitando por justicia al Estado, ¿no? Y algunos de esos incendios probablemente fueron provocados por quienes quieren apropiarse de alguna forma de esas áreas protegidas. Los incendios forestales muchas veces se da porque el bosque a veces por el mismo clima que está en altas temperaturas y muchas veces hay gente que se va al bosque, a veces por irresponsabilidad, quizás prenden la fogata, ese es uno. El otro es que algún extractor de miel de abeja también deja un fuego mal apagado y eso genera un incendio. Se pueden generar, y otro puede ser por ampliaciones también de zonas agrícolas, por cambiarle el uso al suelo, ¿no? Porque ahora quieren... Eso que nos explicaba la doctora antes. Ahora, ustedes están impulsando una ley que les ofrecería mejores condiciones laborales, reconocería estos derechos laborales que reclaman y que yo detallaba al inicio durante la presentación. Pero esta ley ha sido observada por el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los reparos que ha puesto el gobierno? Justamente esta ley ha sido observada porque Servir ha emitido una opinión, ¿no? Y la opinión que Servir emite es porque justamente está diciendo de que como los guardaparques en esta norma, se ha trabajado un régimen especial y es diferente a todos los regímenes. ¿Por qué? Porque las características que desarrolla las labores de un guardaparque son especiales, no se iguala a ningún funcionario del país. Entonces, porque nosotros estamos adentro en el bosque, estamos expuestos, como se ha dicho, a los ataques de animales. Pero dígame, ¿ustedes suelen estar acompañados o algunas veces solos días enteros en lugares muy aislados, lejanos a cualquier población? ¿Así es su trabajo? Nosotros vamos muchas veces solo, los guardaparques, o sea, a veces incluso hasta una sola persona va solo, o sea, porque a veces tiene que realizar su ronda, su patrullaje o levantar observaciones. Y yo quiero aprovechar, resaltar, la labor del guardaparque en el Perú es importante. Lamentablemente no viene siendo valorada. Mire, el primer parque nacional que fue creado en Cutervo, gracias al diputado que en ese entonces tuvo a bien de crear esa área protegida, allá hay guardaparques como
Víctor León como Agustín Vázquez, que tienen años trabajando, y así hay muchos de ellos, años. Siendo la primera área protegida, no haya un guardaparque con contrato permanente. Y ellos han hecho una demanda al Estado para que se les reconozca bajo el régimen 728. Entonces, ni aún así se les ha reconocido, o sea, a pesar de que hay un mandato judicial, hay una lista de trabajadores que están exigiendo, son más de 20. ¿Será que Servir también está objetando de pronto que no hayan algunas exigencias respecto a su formación, calificación? Mire, yo sé que Servir puede decir que quizá los guardaparques no somos, muchos de ellos no son profesionales, pero nosotros aquí en la norma es importante porque estamos rescatando los saberes y los conocimientos de los hermanos y compañeros nativos, porque entre el cuerpo de guardaparques hay más de 50 compañeros que vienen de esas comunidades nativas. Por eso le preguntaba, ¿por cuál es la observación? Es decir, ¿por qué el gobierno dice le ha puesto un pero a la promulgación de esta ley? Claro, el gobierno, realmente el Servir es porque no entiende la realidad de los guardaparques. No entiende que a veces las funciones de los guardaparques no es un vigilante, no, simplemente el guardaparque está dentro de... Sí, bueno, nos ha tocado ir a las islas que están simplemente frente a Lima, frente al litoral, donde uno encuentra un solitario guardaparques ahí abriendo una lata de atún, permanentemente atento a que se pueda acercar a alguna embarcación o a de repente, no sé, invadir estas islas donde es el hábitat, que son el hábitat, por ejemplo, de especies tan pues, raras. Son Robinson Crusoe a veces, y Servir no entiende que es un régimen especialísimo y quiere calzarlo en un perfil burocrático, ¿no? Ese es el conflicto. El tema es que Servir realmente es una institución que para toda la masa de trabajadores en el Perú incluso se le viene pidiendo desde el Congreso también que se derogue la ley de Servir, porque no está haciendo nada por los trabajadores. Servir no ha identificado, por ejemplo, la realidad de los guardaparques en el Perú. ¿Por qué no conoce? Por eso que desde el sindicato le hemos invitado, le hemos mandado una carta a la señora presidenta del Servir. ¿Y la ministra? Vamos a hacer un patrullaje, le hemos dicho. ¿La ministra lo respalda, la ministra Albina Ruiz? Nosotros saludamos a la ministra. La ministra, juntamente con el jefe del CERNAN, ha estado... El señor José Nieto. Sí, ha estado trabajando con esta norma. Entonces, lo que nos pone la traba es Servir. Entonces, en esa parte, sí, es muy importante que el Estado, porque los guardaparques es una labor importante. Gracias a esta labor tienen agua Lima. O sea, y ahora, al incumplir, al observar esta norma, ahí tenemos que recordar también que nuestro país, el Perú, ha firmado tratados internacionales, como el Tratado de Biodiversidad, y así sucesivamente hay un montón de tratados que ha firmado. Entonces, ¿dónde está la protección? ¿Alguno de esos tratados internacionales tiene alguna cláusula que específicamente los protege a ustedes, los trabajadores? Estos tratados internacionales, Perú se responsabiliza o se hace cargo de velar por la naturaleza, de conservar los derechos de la naturaleza. Entonces, los únicos que defendemos que nos encargamos del artículo 68 de la Constitución, los custodios de este patrimonio natural, son los guardaparques. Usted nos estaba diciendo algo interesante y me gustaría que lo precise. Hay una política pública dentro de CERNAMP o una costumbre de buscar para muchas áreas protegidas a gente cercana de pueblos originarios, ¿es el caso? O por lo menos gente que haya habitado cerca de esa área protegida. ¿Es una costumbre? Es importante valorar esos conocimientos ancestrales porque son los que conocen la zona. ¿Quién más? Los que han hecho rescate. Ni la policía ha podido hacer rescates, han sido los guardaparques. El último rescate que hubo en la Reserva Nacional de Alpaguaya Michana, en Loreto, han sido los guardaparques. Ahora, a esos guardaparques, a esos compañeros, ¿se les ha hecho un reconocimiento? ¿Se les ha hecho un contrato permanente? No. ¿Y la presidenta qué ha hecho? Ha observado la norma. A los guardaparques de Machu Picchu, que fueron, es un área protegida importante, de renombre internacional. Hay guardaparques ahí que custodian ese patrimonio. Tienen un contrato permanente, incluso ellos han hecho demandas, pero el Estado no le cumple todavía sus demandas. Entonces, eso es preocupante.
Vamos a ver cuál es la reacción del Ejecutivo, del Ministerio competente a esta solicitud que están haciendo. Muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y quieres vivir